Hermoso tiempo, no sé si todo lo que vimos produce algo en tu corazón, en tu mente. Algo debería producir. Gracias a los hermanos que prepararon las músicas, los videos. Realmente ha sido un tiempo de bendición. Y sin lugar a dudas, cualquier recordatorio, cualquier cosa que nos lleve a recordar, a dimensionar un poco más, a palpar un poco mejor lo que Cristo hizo por nosotros, realmente es algo que glorifica a nuestro Señor. Me gustaría que en esta mañana especial pudiéramos estudiar un pasaje que muchas veces es pasado por alto, un pasaje que a veces no es bien entendido, ¿verdad? Es medio confuso, un poco, no hay mucha luz en ese pasaje si lo leemos solamente ahí en el Antiguo Testamento, pero ya viendo, nosotros teniendo toda la revelación de Dios, podemos comprender la magnitud de una promesa que se hizo en el mismo huerto del Edén. Y voy a pedir que me acompañen a Génesis capítulo 3, y es precisamente la porción, el pasaje que estuvimos desafiándonos como familias a tener tiempo familiar. No sé si llegaste a tener vos con tu familia ese tiempo. Y la lectura iba del versículo 1 al 15. Voy a, por cuestión de tiempo, resumir nomás lo que nos encontramos en este capítulo 3 ya de Génesis. Capítulo 1 y 2 vemos la creación de todo lo que existe del universo, toda la creación de Dios, todo lo que fue hecho con el poder de la palabra de Dios. Capítulo 2 vemos cómo el hombre se iba desenvolviendo, ¿verdad?, dentro de ese huerto perfecto, en una armonía, en una relación perfecta con Dios, sin interrupción, sin barreras, sin impedimento, nada que interrumpiera esa comunión, tanto así que podía hablar el hombre con Dios directamente. Podía pasearse Adán con Dios en el huerto sin que hubiera nada que le obstaculizara. Pero nos encontramos rápidamente en la historia, en Génesis 3, y vemos cómo el hombre y la mujer decidieron rebelarse contra la voluntad de Dios. Muchos pueden decir, solamente mordieron una manzana, ¿verdad? Ni siquiera dice que es manzana. Pero solamente desobedecieron, no fue tampoco la gran cosa. Fue un fruto nomás que tomaron. Esa desobediencia al mandato de Dios y la obediencia a la voz de Satanás, a la voz de la serpiente, determinó precisamente la caída de Adán y todos nosotros en Adán. Por cuanto el pecado entró, dice, al mundo por un hombre. Adán y Eva han sido puestos a prueba en su inocencia, que iba a determinar su santidad o su inmundicia, su justicia o su injusticia. En ese estado neutro que estaban ellos de inocencia, ellos debían probar a quién querían servir. Tristemente, decidieron como cualquiera de nosotros hubiera decidido si hubiéramos estado en los zapatos de ellos o en el lugar de ellos. Decidieron caer en pecado. Siguiendo sus propios deseos, eligieron hacer caso a la serpiente, rebelarse contra Dios. La serpiente claramente es indicada en todas las escrituras, por más que acá en Génesis no lo dice, solamente habla de una serpiente, pero en toda la escritura vemos referencias de la serpiente como a Satanás, al diablo, al enemigo. Produciéndose así, en esta obediencia a Satanás se produjo lo que Dios advirtió que era la muerte espiritual. La muerte espiritual no es dejar de existir como muchos predican. No es la aniquilación del alma, no es que ahí termina lo espiritual, sino que muerte, la palabra muerte literalmente significa separación.
Cuando existe la muerte física es la separación de nuestra parte inmaterial de la parte material. La parte material sin la parte inmaterial queda como un cascarón nomás, vacío, hueco. Cuando hay muerte física, esa es la separación. Y muerte espiritual nos habla de la separación precisamente de Dios. El pecado se introdujo a toda la humanidad transmitiéndose de hombre a hombre, de generación en generación. Pero ¿saben que hay algo tan interesante en este capítulo 3? Que en medio de toda esta oscuridad, en medio de toda la sombra que se iba apoderando de ese huerto maravilloso que Dios había creado, ese corazón inocente que Dios creó en el hombre y la mujer, en medio de todo ese momento tan trágico, tan triste en la eternidad y en la historia, nos encontramos en el capítulo 15, versículo 15, cuando Dios empieza a aclarar las consecuencias que iban a haber, la maldición que iba a haber a causa de haber caído en pecado. Y empieza el Señor en el versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Acá hay una consecuencia física, ¿verdad? A la serpiente, al animal, ¿verdad? Versículo 15 habla de una consecuencia espiritual. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. A partir de acá me gustaría que podamos estudiar 3 pasajes en la Biblia. Dos están en Génesis y otro ya están en el Nuevo Testamento, pero que se unen en sus temas para poder ver el tema principal de este versículo 15 y del capítulo 3 de Génesis, que es la idea de un sustituto inocente. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A veces quizás pasamos este pasaje rápido, pero querido hermano, este versículo, Génesis 3:15, es la primera referencia, la primera profecía que existe en todas las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. A minutos de haberse producido la caída, incluso antes de que Dios dijera en los versículos siguientes cuáles iban a ser las consecuencias en la mujer y en el hombre del pecado, antes incluso de declarar toda esa maldición sobre ellos, Dios da una promesa. La promesa de un Salvador. Primero anuncia que va a haber una enemistad, un desacuerdo, una pelea, una lucha, una guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer no es más sino que una referencia directa a Jesucristo y al nacimiento virginal de Cristo. Voy a explicar un poco más adelante. Pero esta expresión de simiente de la serpiente son precisamente y serán los que sigan a la serpiente, los que obedezcan a la serpiente. Es interesante cómo Jesús encaró directamente a aquellos que iban a matarle a él. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus deseos queréis hacer.
Juan 8:44 encontramos eso. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes son la simiente de la serpiente. Ustedes son la simiente de Satanás, que se están oponiendo, se están enemistando contra la simiente de la mujer. Acá en el versículo 15 encontramos la promesa de un Salvador. Y es interesante que hable de la simiente de la mujer. No habla, el personaje principal acá no es la mujer. ¿Quién es? La simiente. Lo que iba a venir de la mujer. Alguien que nacería de ella. Es la simiente y no la mujer la que vencería o el que vencería a la serpiente. Y acá habla en algo futuro. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, una herida de muerte, una herida fatal. Y tú le herirás en el calcañar, la parte del talón. Vas a alcanzar a morderle el pie, vas a alcanzar a lastimarle, a herirle. Pero la simiente de esa mujer va a terminar aplastándote la cabeza. Una herida fatal. Es llamativa la expresión simiente de una mujer porque en toda la Escritura vemos que la palabra simiente está totalmente ligada al hombre. Porque viendo la raíz de la palabra, es el hombre quien contiene justamente la simiente. Y pareciera una contradicción decir que hay una simiente de una mujer sin que incluya aquí a un hombre. Pero es una alusión directa, como les decía, a un nacimiento de una mujer que no necesitó de ninguna simiente humana, que no necesitó de una semilla de hombre, sino que era simiente y iba a ser concebido del Espíritu Santo de Dios. La simiente de una mujer. Podemos avanzar en los versículos siguientes, ver cómo Dios va decretando la maldición sobre el hombre, sobre la mujer. Pero ni Adán ni Eva pasaron por alto esta promesa. Acá el versículo 15 estaba diciendo que aquel que había promovido justamente la desobediencia, la rebelión contra Dios, iba a ser aniquilado, iba a ser destruido, y su reino juntamente con él. Es interesante que Adán, por más de que acá no se ve explícitamente, Adán se aferra a esta promesa. Y algo que estudiando recién pude percibir, es que recién en el versículo 20 podemos encontrarnos cuando dice, llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. En ningún versículo anterior vemos que Adán le llama a su esposa Eva. Recién ahí, después de todo lo sucedido, después de la promesa de que de la mujer vendría la simiente que iba a vencer a la serpiente, Adán le pone y llama a su esposa Eva, que significa dadora de la vida. En este acto, es interesante, la mayoría de los comentaristas acuerdan de que este acto de Adán es un paso de fe hacia la promesa que Dios le había dado. De que Adán creyó de que iba a venir una simiente de una mujer. En este caso, él veía a Eva ahí únicamente, y puso como nombre a su mujer, dadora de la vida, quien iba a dar la vida. Adán, así como todos los que siguieron a Dios antes de que Cristo viniera, depositaban su fe en una promesa que habría de cumplirse más adelante. La fe de Adán se evidencia, él se aferró a esa esperanza, esperando justamente a un Salvador. Pero continúa el versículo 21, y antes
podemos recordar que apenas Adán y Eva mordieron del fruto, ¿qué pasó? Sus ojos fueron abiertos, su inocencia fue perdida y se dieron cuenta que estaban desnudos. Tuvieron vergüenza el uno del otro. Sus mentes ya no eran las mismas. La inocencia se había perdido y tuvieron vergüenza. ¿Qué fue lo que hicieron? Trataron de cubrirse con lo que encontraron. Un par de hojas aquí y allá, tejieron algo con unas ramitas. Esto es clara evidencia de nuestras obras delante de Dios, que no son suficientes para tapar nuestra vergüenza. Así que Dios entra en acción nuevamente y versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué dice? Túnicas de pieles y los vistió. Dios les fabricó túnicas para cubrirse. Estas túnicas de pieles, para que existan pieles, ¿qué tiene que haber antes? Sacrificio. Estas vestiduras implicaron un sacrificio. Dios cubre la vergüenza de Adán y Eva, pero para eso es necesario la muerte de un ser inocente. La muerte de un ser o de seres que no tenían nada que ver con lo que ellos hicieron, que no tenían parte ni culpa en el paso de desobediencia y de rebelión que ellos dieron contra Dios. Pero aún así fueron sacrificados para cubrir la vergüenza de ellos. Eran Adán y Eva los que tenían que experimentar esa muerte en ese huerto. Pero fueron esos animales de quienes Dios confeccionó estas vestiduras para Adán y Eva. Este sería, por más de que no está acá explícitamente revelado, este sería el primer sacrificio en toda la historia. El primer uso de un sustituto inocente. La primera vez que un inocente estaría pagando por alguien totalmente culpable. Y todo esto empieza a anunciar y a preparar el escenario para la oportunidad que Dios iba a empezar a dar para la paga del pecado por medio de un sustituto inocente. Esta conexión del sacrificio inocente, del sustituto inocente para cubrir su vergüenza fue comprendida profundamente por Adán. En ninguna parte de la Biblia vemos que Dios ordena a Adán que empiece a hacer sacrificios. En ninguna parte vemos un mandato oficial de parte de Dios en Génesis a Adán para que le diga a sus hijos cómo debe ser el sacrificio que debe entregar. Pero después nos encontramos con Abel, quien con un corazón sincero viene y entrega a Dios lo que él sabía que debía ser entregado a Dios. Y había un conocimiento previo. Adán captó la idea de ese sacrificio. Y vemos cómo esta idea y este concepto de un sustituto inocente fue pasando de generación en generación. Nos encontramos con Abel, Génesis 4, versículo 4. Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y nos encontramos con otros hombres de Dios, antiguos como Job, que se suele situar incluso antes de Abraham. Nos encontramos con Noé, apenas salió del arca, ¿qué fue lo que hizo? Edificó Noé un altar a Jehová. No había ley de sacrificio, no había orden de sacrificio, pero se venía estableciendo a través de los años la idea y la necesidad de un sustituto inocente. Alguien que debía pagar por el culpable. Encontramos a Noé haciendo este altar apenas baja del arca. Y después nos encontramos también con el padre de la fe, Abraham. Y este gran episodio donde Dios le pide
Abraham que sacrifique su propio hijo. Abraham está dispuesto a entregarlo y confiaba incluso que Dios tenía poder para resucitar a su hijo si él lo entregaba, porque su hijo era el hijo de la promesa. Era la simiente de él por quien las naciones serían bendecidas. Era la continuación de esa promesa, de esa simiente santa y sagrada que Dios estaba preservando y preservó a lo largo de la historia. Y es maravilloso ver cómo Dios cuidó esa simiente, cómo fue eligiendo a personas que no merecían ser elegidas, pasando de generación en generación, de generación en generación. Todos los mencionados antes y todos los personajes bíblicos antes de Abraham realizaban este sacrificio, el derramamiento de sangre. Ellos entendieron que la paga del pecado era muerte y que sin derramamiento de sangre no había remisión, no había perdón de pecados. Pero todos estos sacrificios eran medios temporales de perdón. Eran sacrificios que no iban a durar para siempre. Eran sacrificios que debían hacerse periódicamente. Es interesante ver en la vida de Job, por ejemplo, cuando sus hijos hacían festejos y hacían cenas y fiestas en sus casas. Cuando terminaban ellos, Job, ¿qué hacía? Iba, dice, y ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos, por si quizás algunos de ellos blasfemó contra Dios o ofendió a Dios en alguna de esas fiestas o en alguno de esos momentos. Ellos tenían un concepto claro de la necesidad de un sustituto, de alguien que pagara por ellos, porque ellos no podían pagar. Pagar el propio pecado implicaría la propia muerte. La única esperanza era un sustituto inocente. Un inocente cubriendo temporalmente la vergüenza del pecado. La sangre derramada para que la ira y el juicio de Dios pasara por encima. Así como pasó también en Egipto, que vio la sangre del cordero en la puerta y pasó por alto. Pasó de largo. Y ahí se produjo la Pascua. El pasar por encima. Aquí en Génesis 15 nos encontramos con lo que muchos declaran ser o declaran que es el pasaje más importante de la Escritura. Génesis 3:15 introduce una luz de esperanza y la única esperanza posible para la humanidad de volver a retomar esa relación con Dios. Luego ya mencioné algo, pero nos encontramos en Éxodo capítulo 12, si me acompañan. Éxodo capítulo 12. Y esa sangre que hacía pasar es justamente lo que sucedió aquí en la Pascua, donde Dios, obrando en favor de su pueblo, envía la 10ª plaga al pueblo de Egipto, que era la de matar a todo primer hijo en cada familia. Dice que cuando esta plaga pasó no hubo ni una sola casa en donde no llorasen a un muerto. Fue catastrófico, fue terrible. Versículo 12 del capítulo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, ¿y qué dice? Pascua, pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como una fiesta solemne para Jehová,
durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Que los judíos hoy sigan festejando la Pascua es una manifestación clara de la realidad de la palabra de Dios. Como dicen muchos, todos estos ateos, ¿verdad?, que no creen en Dios, a todos igual les gusta festejar los feriados de Pascua y Navidad, ¿verdad? Es impresionante cómo la palabra de Dios tiene fundamentos tan fuertes que no pueden ser negados. Una memoria, una fiesta solemne, un estatuto perpetuo que continúa más de 2000 años después. Un pueblo sigue haciendo memoria de ese momento histórico donde Dios pasó por alto aquellas casas que tenían la señal de ese Cordero perfecto que fue inmolado y que derramó su sangre para que pudiera esa casa ser cubierta. Un sustituto inocente. Alguien que no tenía culpa. Versículo 26 dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Nuevamente un inocente sin mancha, figura de aquel inocente que habría de venir más adelante, marcando con su sangre los hogares. Así nace el festejo conocido como la Pascua, y tan tergiversado hoy en día que nos encontramos con conejito y huevito y chocolate que no tiene absolutamente nada que ver. Es muy rico sí el chocolate, pero no tiene nada que ver, como Papá Noel en Navidad. Era una conmemoración, es una conmemoración de la salvación del pueblo de Dios de manos de los egipcios. Y así recorremos los casi 3000 años que hay desde ese episodio hasta el Nuevo Testamento. Y en todos los años que abarca el Antiguo Testamento, nos encontramos justamente con el anuncio del cumplimiento de la gran profecía de Génesis 3:15. Llegamos y escuchamos en Juan 1:29 a un hombre vestido de pieles que comía langosta y que estaba como loco en el desierto diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un loco que estaba ahí separado y llamando gente al arrepentimiento y bautizándole y acercándole el reino de Dios, diciendo que ese Cordero de Dios, aquella simiente prometida, aquel que iba a nacer de una virgen, en santidad y justicia absoluta, esa promesa se estaba cumpliendo. Luego de 3 años de ministerio, Jesús llega a sus días finales del ministerio terrenal y coincidentemente sus últimos días se encuentran desde un escenario miles de años después muy parecido al escenario del Éxodo, el tiempo de la Pascua. Coincidentemente, entre comillas. Lucas capítulo 22, versículo 7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura. El inicio de la Pascua era los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde
entrase y decida al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Vemos todos unos sucesos milagrosos acá. Primeramente, la señal llamativa para Pedro y Juan iba a ser que al entrar a la ciudad se iban a encontrar con un hombre cargando un cántaro con agua. Ese trabajo no era trabajo de los hombres, eran las mujeres las que realizaban ese trabajo. Los hombres llevaban el agua en pieles. Entonces era muy llamativo que un hombre estuviera llevando un cántaro con agua, estaba haciendo trabajo de mujer. Entonces Pedro y Juan iban a reconocer rápidamente a un hombre llevando el cántaro. Dice Jesús: cuando ustedes vean esa cosa rara, que no se ve siempre, sigan a ese muchacho, síganle, y en la casa donde él entra, díganle al dueño que dónde está el aposento que yo necesito para pasar la Pascua con mis discípulos. Y van a pasar y van a encontrar todo listo. No hay posibilidad de que Jesús le haya mandado un mensaje al dueño, que le haya sido una llamadita: che, prepárame, ahí se van Pedro y Juan, después arreglamos. No, era todo sobrenatural. Era algo que iba más allá del alcance de la comprensión de Pedro y Juan. Imagínate a Pedro y Juan entrando en la ciudad, viendo a ese hombre llevando el cántaro, llegando a la casa, viendo un aposento alto, grande, ya preparado para ellos. Jesús estaba al control de todo. A Jesús no se le escapaban los detalles. Hasta el día de hoy Él sigue estando en control de todo. Y Jesús va a empezar a celebrar con sus discípulos un anticipo de lo que sería la Pascua. Voy a explicar por qué un anticipo más adelante. Pero una Pascua bastante peculiar. Hace un rato, los que estuvimos para el tiempo de la Santa Cena, vimos cómo era el rito de la Pascua. Jesús salió del protocolo, como acostumbraba a hacer bastante. Rompió un poco el protocolo tradicional y pasó por alto algunos detalles que a veces nosotros por leer pasan desapercibidos, pero si tenemos el contexto de la tradición judía, hay tantas verdades que podemos sacar. Había un programa establecido. ¿Se acuerdan cuando vimos acá lo de la mesa? Se sentaban a la mesa, lo primero que hacían era la primera copa de vino. Habían 4 copas de vino. La primera copa de vino se tomaba apenas se sentaban. Tomaban esa copa, ¿qué hacían? Se lavaban las manos. Después comían las hierbas amargas mezcladas con esa salsa espesa, para simbolizando los años agrios y amargos de Egipto. Después se reflexionaba sobre la liberación en Egipto y se tomaba la segunda copa de vino, que hablaba de una liberación. Después el anfitrión tomaba el pan, lo partía, oraba, lo bendecía, y ese pan partido era señal también de la aflicción que el pueblo había pasado. Daba gracias, después del pan venía el cordero. Comían el cordero, que tenía que ser de 1 año máximo, tenía que ser sin defecto, no tenía que tener mancha alguna, tenía que ser entregado, derramada su sangre completamente, toda su sangre tenía que ser derramada, ni una gota de sangre podía quedar en ese cordero. Tenía que ser cocinado completo, no por parte, no despedazado, enteramente, todo tenía que ser cocinado. Y así puesto en la mesa debía ser consumido sin romper parte alguna de ese cordero. Después de eso se tomaba la tercera copa de vino, que hablaba de la bendición o la redención. Después se cantaban los himnos, 115 a 118, los salmos, 115 a 118, y luego se tomaba la cuarta copa, que era la alabanza por la adopción eterna y futura. Ese era el protocolo regular. Pero si vemos acá en Lucas, vamos a ver todas las cosas que Jesús pasa por alto y que no es por casualidad. Primero,
la última cena fue una cena anticipada. Se llevó a cabo un día jueves, mientras que la cena de la Pascua se realizaba recién el viernes, que era el día donde se sacrificaba ese cordero. Versículo 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y los apóstoles. Acá no está explícitamente, pero Jesús se sentó con sus discípulos y está implícita la idea de una primera copa apenas se sentaron. Apenas ellos se sentaron, pudieron beber esa primera copa. Y después es muy probable que en este proceso de la primera copa y de lavarse las manos, es muy probable que acá Jesús haya lavado los pies a sus discípulos. En todo este contexto de purificación y santificación que ellos debían pasar, no podemos decir que es así, pero es muy probable que Jesús haya usado ese momento de necesidad de limpieza para limpiar a sus discípulos. Versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartirlo entre vosotros. Acá ya podemos hablar de una segunda copa. Versículo 19. Justamente hablamos de la segunda porque está antes del partimiento del pan, ¿verdad? Versículo 19 dice: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. A partir de acá, Jesús empieza a hacer un nuevo énfasis de la Pascua. Jesús empieza a darle un nuevo simbolismo, un nuevo significado. El significado real y la idea inicial desde aquel momento en Éxodo era llegar a este punto. Era llegar a este momento donde todo este simbolismo y todos estos tipos de Cristo eran encarnados justamente por la simiente de la mujer, por el Mesías, el Hijo de Dios. El pan ya no enfatizaba el sufrimiento en Egipto. Ya no enfatizaba cómo se habían desgarrado ellos sufriendo en la esclavitud. Ahora el pan tenía otro significado. ¿Cuál era? Mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué convencimiento había en Cristo de atreverse, de animarse a hacer un cambio tan rotundo en una práctica religiosa tan profunda en el pueblo de Israel y cambiar ese simbolismo tan arraigado, tan patriótico, tan nacionalista de ellos, de decir, este pan ya no tiene que recordarles lo de Egipto, este pan sin levadura tiene que recordarles mi cuerpo que va a ser entregado y partido por ustedes. Qué convicción y qué pensamiento tan grande para sobreponerse a toda tradición, a toda ley, a toda práctica, diciendo: yo soy el centro de esta cena, yo soy el centro de esta Pascua. Después del versículo 19, después de la partición del pan, vemos que en el ritual común tocaría ¿qué cosa? Comer el cordero. Ninguno de los evangelios menciona que Jesús comió el cordero con sus discípulos. Ninguno. Alguien dijo, el cordero de la Pascua no se puso en esa mesa porque el Cordero de Dios estaba sentado a esa mesa. Pocas horas después, ese Cordero encarnado de Dios estaría siendo sacrificado por nuestros pecados. Ese sin mancha, ese ser perfecto, inocente, derramando hasta la última gota de su sangre, sin que sus huesos fueran quebrantados para cumplir las Escrituras, para cumplir cabalmente lo que la profecía decía del Mesías.
Tanto así se tenía que comprobar que él era el Mesías, que metieron una lanza en su costado y salió agua de ahí, ya no tenía sangre. Ya todo había derramado, como ese cordero que era sacrificado en la Pascua. Toda su sangre derramada. El cordero pascual, y esto es muy interesante, tenía que ser sacrificado entre las 2 y 5 de la tarde en un servicio que se realizaba en el templo. Después era llevado a las casas y era cocinado en las casas. Según los estudios, y si no me equivoco es Marcos quien da detalles de la hora exacta. Habla de la hora novena, ¿verdad? Que sería para nosotros las 3 de la tarde. Momento exacto en donde en el templo se estaban sacrificando corderos para tapar temporalmente el pecado, para celebrar una Pascua que no era eterna. Porque en esa cruz estaba el Cordero de Dios que iba a quitar de una vez para siempre el pecado de todo el mundo. Cristo fue sacrificado el mismo día de la Pascua judía, en el mismo momento en que el Cordero estaba siendo quebrantado y estaba siendo su sangre derramada por completo. Ahí estaba Jesús haciendo exactamente lo mismo, cumpliendo, no por coincidencia. No puede existir este tipo de coincidencias. Esto se llama cumplimiento profético. Eso es un cumplimiento profético real, absoluto, totalmente encarnado en Cristo. Jesús no comió, sus discípulos no comieron de ese cordero, porque el cordero estaba ahí sentado a la mesa. Cuando llegara el tiempo, y llegó pocas horas después, Él fue sacrificado. Versículo 20, de igual manera, dice, después que hubo cenado, tomó la copa. Y acá podemos entender que ya es la tercera copa. Y esta copa de la bendición, esta copa de la redención, Él la transforma y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Si me acompañan a 1 Corintios 10, versículo 16, no entenderíamos este versículo si no entendemos todo el contexto que estamos hablando. Capítulo 10, versículo 16 de 1 Corintios. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esa tercera copa, la copa de bendición, está diciendo Pablo, esa que bendecimos es la que representa la comunión. Esa copa de la redención, esa copa de la bendición, es la comunión de la sangre de Cristo. Si vamos a Mateo, ya para ir terminando, Mateo 26. Versículo 27 al 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la misma copa que estábamos leyendo recién en Lucas. Pero acá Mateo añade algo más que Jesús dijo. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Después de la tercera copa venía el himno. Se cantaba de 115 al 118 de los Salmos. Y después de eso venía la cuarta copa,
que representaba esa adopción eterna y futura del pueblo de Israel. Jesús y sus discípulos pasaron directo. Tomaron la tercera copa, la copa de la redención que ahora implicaba el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Cantaron los himnos y Jesús no participó de la cuarta copa. Jesús dejó pendiente esa cuarta copa. Una copa que implicaba una relación futura, pasó por alto, cantaron el himno y Él se iba a reservar la última copa para aquel glorioso momento, cuando estemos por la eternidad con Él. Él dejó pendiente su Pascua. Él puso una pausa y dijo, no voy a beber esta última copa hasta que ya estemos para siempre unidos y esta copa sea real. Y ya no sea solamente un simbolismo, sea una realidad, que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Un anticipo de lo que iba a ser el resultado de su resurrección, que Él iba a lograr llevarnos a todos nosotros al Padre. 1 Corintios 5:7. El desafío que nos deja, que nos queda a nosotros. Decíamos hace rato, Dios no enseñó de una Semana Santa. Dios enseñó una vida santa. Él requiere una vida santa, no una semana. Versículo 7, capítulo 5 de 1 Corintios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ese Cordero eterno que cubre y quita una vez y para siempre nuestro pecado. La simiente de la mujer lograría esta unidad que se había perdido en el huerto. Hermanos, cuando nosotros nos sentamos a la mesa, estamos recreando la unidad que había antes del pecado. Y nos sentamos ahí como si fuera que no hubiera pecado, como si fuera que no le hubiéramos fallado nosotros al Señor, porque Cristo quitó del medio el pecado, borró para siempre. Ese sustituto inocente venció a la muerte y al pecado de una vez y para siempre por medio de su resurrección, y hoy podemos tener acceso al Padre a través de su sangre. Esto debe llevarnos a nosotros a vivir vidas dignas de este Evangelio, dignas de este mensaje, dignas de esta entrega, perfecta, planificada desde la eternidad. Ni bien el hombre cayó, Dios ya estaba poniendo en marcha el glorioso plan de la redención. Y tu nombre estaba en su mente. No podemos hacer otra cosa que rendirnos humillados ante su trono y decirle, gracias Señor. No tengo nada más para hacer que vivir solamente para tu gloria y para honrarte el resto de mi vida. Vamos a orar y dar gracias al Señor porque tenemos nuestra Pascua que es Cristo. Señor, te damos las gracias una vez más por tu palabra. Es maravilloso ver cómo se cumplió a lo largo del tiempo y de la historia todo lo que habías dicho sobre tu Hijo, y cumplió cabalmente, obedeció cabalmente. Y hoy tenemos, Señor, vida a través de esa muerte, a través de su resurrección. Gracias porque Él vive, nosotros tenemos esperanza. Porque Él está vivo, nuestra esperanza es viva. Y nos aferramos ya no a una promesa futura, sino a algo que ya sucedió, algo que es un hecho. Y tu Hijo mismo dijo que somos bienaventurados en creer sin haber visto. Gracias, Señor, por esta bendición de poder creer en el sacrificio
sustitutivo, inocente de Cristo por nosotros. Toda nuestra vida le pertenece. Que nuestras decisiones, nuestros actos, nuestros pensamientos, cada paso, cada palabra, cada cosa que hagamos, que miremos, que pensemos, busquemos darte honra y gloria, Señor. Te agradecemos en el nombre de nuestro precioso y glorioso Salvador Jesucristo. Amén.